Esto es Más que Legisladores, un espacio que nos permite conocer más a fondo a nuestras diputadas y diputados. En esta ocasión estamos con el diputado Alejandro López Sánchez, quien viene de Tlaxiaco, Oaxaca. Ha sido síndico municipal y diputado local. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por permitirnos este espacio para poder contar un poco de lo que es nuestro distrito 06 con cabecera en Tlaxiaco. Gracias, diputado. Quiero comenzar preguntándole lo siguiente. Sí. Dejando a un lado el fuero de diputado federal, la investidura de legislador, ¿cómo se considera como persona, como ser humano? ¿Cómo se define? Bueno, me defino una persona sencilla, sin desarraigarme cuáles son mis orígenes. Mis orígenes son ser hijo de una maestra de educación rural. Ella durante su trabajo me llevó a las comunidades y gracias a ese trabajo que ella tuvo, ya se jubiló, tiene 72 años actualmente, ¿Sí? Me permitió conocer de manera muy puntual las necesidades de cada uno de estos municipios, de cada una de estas escuelas. Y va a sonar algo trivial tal vez, pero un compromiso que me hice en estos recorridos era tener la oportunidad de estudiar, de prepararme y regresar a mi distrito y empezar a hacer un trabajo social, cosa que afortunadamente lo he logrado antes de ser legislador. Qué bien. Diputado, ¿qué estaría haciendo en este momento si no fuera legislador? ¿Qué estaría haciendo? Bueno, yo desde que terminé la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo estudié la licenciatura en Derecho, ¿Sí? Regresé a mi distrito y empecé a trabajar organizando a las comunidades. Fundamentalmente porque Tlaxiaco es una cabecera de distrito que tiene comunidades indígenas y esa ciudad siempre ha sido muy racista, ha segregado mucho a las comunidades. Desde que yo regresé hasta ahorita lo sigo haciendo, es siempre organizar a las comunidades, orientarlas para que el tema de los derechos, el tema del acceso a un sinfín de proyectos lo puedan realizar. Siempre ha sido un trabajo permanente con las comunidades. Es lo que siempre he hecho y seguiré haciendo porque es algo que lo hago por convicción. Qué bien, diputado. De niño, ¿soñaba con ser diputado? ¿Soñaba con llegar aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro? Bueno, fíjate que hay una realidad, yo creo que de los que venimos de abajo, que no está en nuestro proyecto político tal vez, o en un proyecto de vida, el aspirar a tener un cargo de elección popular, porque finalmente lo que nosotros siempre hacemos, yo desde que era niño recuerdo, siempre fue trabajar en el tema de ayudarle a mi madre en sus labores cotidianas. Yo desde niño trabajaba, Sí. Y esto me forjó a que me enfocara mucho en eso. ¿Y cuál sí era mi sueño o mi anhelo? Tener la oportunidad de prepararme, cosa que sí lo hice gracias a el haber entrado a la Universidad Nacional Autónoma de México y regresar a mi comunidad y empezar a trabajar. Y claro, ya en el proceso del propio trabajo social y político es cuando te vas dando cuenta que para poder lograr cambios objetivos sustanciales en una comunidad, pues se requiere acceder al poder político, ¿no? Y entonces es ahí donde ya vislumbras, y eso me llevó en un primer momento a luchar por tener el tema de ser síndico municipal en mi municipio, Sí. el haber sido postulado diputado suplente, y entonces ya inicié este proceso político electoral. Así es. Orgullosamente UNAM, entonces. Sí, Pumas. Muy bien. Diputado, nos comenta o sabemos que usted es originario de Tlaxiaco, Oaxaca. Sí. Cuéntenos un poquito acerca de esa ciudad. Bueno, Tlaxiaco es un centro de comercio en la época del Imperio Mexica, muy importante. En esta época precolombina, Tlaxiaco era el centro de comercio donde prácticamente el sureste llegaba a comerciar ahí. Se le conoció como la ciudad mercado. Y este proceso estratégico que tenía entre el Golfo de México y el Océano Pacífico que tiene actualmente, pues era un punto de encuentro comercial. Bueno, y Tlaxiaco logra trascender o ser conocido ya a nivel nacional en la época de Porfirio Díaz, cuando se le conoció como el pequeño París, el Petit Paris, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque muchas de las modas que llegaban a la Ciudad de México, en la ciudad de Tlaxiaco, habían arraigados empresarios españoles, portugueses,
italianos. Sí. Ellos eran los que tenían esta, y había industrias, había una ferrería inclusive, se fabricaba el zapato militar para el ejército mexicano. Sí. Entonces tuvo un gran auge económico y ese auge económico permitió que las familias más adineradas vistieran como se vestían en aquellos momentos de 1900 en Francia. Muy interesante, diputado. Sabemos que Oaxaca es una cuna de la cultura. Sí. Y le voy a hacer un comentario. Sí. Me gustó mucho su guayabera. ¿Es de Oaxaca? ¿Es oaxaqueña? Sí, sí, sí. Bueno, ahí una de las características de mi estado, que comprende 8 regiones, es que el trabajo artesanal es parte inherente de la vida de nosotros los oaxaqueños, las oaxaqueñas, y efectivamente esta camisa fue bordada allá en la ciudad de Oaxaca y bueno, me la obsequiaron y por eso hoy la porto con mucho orgullo y sobre todo muy encantado también con ella. La luce con mucho orgullo. Así es. Y se le ve muy bien, diputado. Muchas gracias. Diputado, sabemos que un legislador tiene poco tiempo libre. Sí. Entre que está aquí en la Cámara, en las sesiones, en su oficina, en su distrito, cercano a la gente. Pero con el poco tiempo que le queda, ¿qué disfruta hacer en ese tiempo libre? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué disfruto? Bueno, lo que a mí me gusta, pero lo hago por convicción y más ahora como legislador, algo que siempre ha estado planteado inclusive en la propia Constitución, que es una obligación de nosotros los legisladores, que todo lo que legislamos, todo lo que se aprueba es visitar mi distrito y darle a conocer a la ciudadanía estos cambios que hoy están pasando. Eso es algo importante porque también hay una característica en nuestro país, Sí. que no es lo mismo ser que no ser, ¿no? Es decir, cuando tú vas a una comunidad, que a mí me pasó cuando yo iniciaba trabajo de organización, les planteaba un sinfín de cosas y lo veían con mucha incredulidad, porque no lo decía alguien que tuviese ese cargo o ese encargo. Sí. Hoy como legislador es diferente porque me permite poder expresar con mucho mayor facilidad todo esto que está pasando y disfruto mucho también el momento histórico en el que estamos viviendo, Sí. porque aunque no se vea o no se perciba como un cambio trascendental en el país, está viviendo cambios similares a lo que pasó con el tema de la independencia de 1810, con lo que pasó en 1857 y 1910. Es un proceso político paradigmático, es decir, porque no hay violencia en este proceso, por eso la gente tal vez no pueda ver la dimensión de lo que está pasando, ¿no? ¿Alguna afición, algún deporte, algún equipo preferido, o practica usted algún deporte? Bueno, pues cuando yo era joven, que ya hace muchos años, hoy tengo 46 años, jugaba al fútbol, ¿no? Sí. Y bueno, pues nunca aspiré a ser profesional, siempre jugamos el fútbol llanero. Sí. De lo que a mí me gusta mucho es el senderismo. Senderismo. Sí, yo lo practico, lo hago con mucho, pues con una parte física, pero sobre todo también para admirar la belleza de mi propio estado y de mi propia región. El senderismo es algo que me gusta mucho y es algo que disfruto y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, pues es algo que lo practico, ¿no? ¿Dónde lo practica, diputado? ¿Algún punto en específico? Bueno, fíjate que Tlaxiaco o la Mixteca es un lugar muy alto. Sí. Nos encontramos aproximadamente a 2.900 metros sobre el nivel del mar, a más de 3.000. Sí. Es un lugar muy alto, inclusive unos lugares donde yo he caminado se llama San Esteban Atatlauca. Fíjate que ahí, por ejemplo, hay pinos canadienses. Es el único lugar que yo he tenido la oportunidad de recorrer, que por la altura, Sí. este es un lugar muy característico y único de la región de la Mixteca, porque es un lugar muy frío, pero ahí vamos a encontrar un sinfín de biodiversidad, Sí. que es única también, que es endémica, y bueno, hacer una caminata en ese lugar tan alto, ir disfrutando esto es algo maravilloso. Inigualable. Inigualable, sí, así es. Diputado, dentro de las artes, ¿cuál es la expresión artística que a usted más le gusta? Como la danza, el ballet, la pintura, la escultura, algo que le llame la atención. Bueno, pues prácticamente Oaxaca, por ser un estado donde el tema de la música, el tema de los bailes, el tema de la pintura, de la escultura es algo que siempre he convivido, pero algo que a mí en lo particular me genera mucho mayor sensibilidad es el tema de las pinturas, porque Oaxaca tiene, Tlaxiaco por ejemplo es originario Tamayo, de ahí es originario, de la heroica ciudad de Tlaxiaco es Tamayo y recuerdo haber leído una anécdota
que cuando va a la ciudad, pues él decide tratar de proyectar esto. Y básicamente cuando yo estoy en un internado que se encuentra en Los Valles, en Reyes Mantecón, Oaxaca, en la Escuela Secundaria Técnica número 14, fue donde conocí lo magnífico que es la pintura, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque en el caso de los muralistas en particular, el caso de la UNAM, por ejemplo, estos murales que han pintado, pues ves ahí este proceso histórico, esa expresión histórica de lo que ha sido México, y es algo que a mí en lo particular me genera mucho simbolismo, ¿no? Sí. ¿Le gusta la música, diputado? Sí, por supuesto. ¿Cuál es su preferida? Bueno, mira, algo que ahí en el caso de Oaxaca es la chilena. La chilena es una música, habla de un naufragio que propiamente de Chile llegan a las costas oaxaqueñas. Sí. Y entonces la chilena es algo que tiene mucha riqueza, pero sobre todo tiene mucha candencia, ¿no? Es algo que a mí en lo particular me gusta y que le gusta a mis hermanas y hermanos de la región de la Mixteca. Excelente, diputado. Diputado, en temas culinarios, ¿cuál es su platillo que le fascina, que le causa así apapacho? Bueno, fíjate que Oaxaca, uno de los alimentos más socorridos, que siempre está en la mesa en los momentos importantes, en las fiestas patronales, que está en un bautizo, los 15 años, en una boda, es el mole. Mole. El mole. Y bueno, en el caso particular de Oaxaca hay dos tipos de mole, Sí. que es el amarillo, el mole rojo y el mole negro. Pero fíjate que aquí es algo también interesante que yo he descubierto también, que va de acuerdo a la región y a la zona y el tipo de moles, ¿no? Y tiene mucho que ver con el acceso naturalmente al chile, pues, ¿no? Entonces hay moles que llevan hasta 7 u 8 chiles. Entonces hay moles dulces y moles picosos. Sí. Pero el mole fundamentalmente es algo que a nosotros, en particular los oaxaqueños, siempre está en las mesas en los momentos importantes. ¿Qué otra de las comidas son muy importantes en el caso de Oaxaca? Bueno, pues aparte de los moles, también están los guisados. Se hacen con puerco, se hacen con pollo. Por ejemplo, el chile ajo, ¿no? Es un guisado que se hace a base de puerco y con la mezcla de varios condimentos. Pero fundamentalmente el chile es algo que Es básico. Es básico, es una base ahí del alimento de Oaxaca. ¿Y su mole favorito? Mi mole favorito, pues naturalmente es el mole de ahí de mi distrito, y viene siendo el mole rojo, pero ya nosotros le vamos haciendo, le vamos agregando otros condimentos propios. Sí. Es muy rico, pero muy grasoso, entonces ya a nuestra edad Cae pesadón. cae pesadón, y para eso hay que tomarse un buen mezcal, ¿no? A ver, cuéntenos acerca de eso. Bueno, Oaxaca y el mezcal y el tequila tienen una razón histórica. Cuando Porfirio Díaz llega al poder, impone impuestos al tema de lo que es el tequila, ¿no? Entonces, el mezcal fue una palabra clave para no entrar dentro del catálogo de las bebidas alcohólicas que tenía una imposición. En el caso de Oaxaca, ahora como ya se ha vuelto internacional, vamos, el mezcal, es parte ya importante porque el mezcal era barato, Sí. Era muy barato el mezcal, el tequila tenía otro valor, pero ahora se ha reconocido esta importancia del agave, y bueno, tenemos dos tipos de agave. Va de acuerdo al tiempo que tiene de crecimiento. Un agave llega a tener hasta 10 años de crecimiento. O sea, para que pueda cortarse, maduro, hacerse la piña, hacer todo el proceso. Y bueno, sí, el mezcal es básico, ¿no? Pero no solamente es el mezcal, porque en el caso de Oaxaca tiene varias regiones. Hay zonas frías, hay zonas cálidas, y también en el caso de mi distrito está el aguardiente, que se produce en Putla. Y el aguardiente, pues su base es lo que es la caña, ¿no? También tiene un proceso, y este proceso permite que se pueda lograr el aguardiente, que es mucho más fuerte, y el otro es el pulque.
por la altura que tenemos en mi distrito, pues el pulque también es una bebida muy importante. Y bueno, estas 3 bebidas las vamos complementando en el tema del buen mole, ¿no? En una buena comida no puede faltar el mezcal. Por supuesto. Diputado, ya nos antojó. El mole, El mole, ¿verdad? pero también el mezcal. También el mezcal, sí. Regresando un poquito al tema de los platillos, la tlayuda es oaxaqueña. Sí, sí, bueno, la tlayuda, su base es el asiento, que Sí. es la manteca, y se le pone quesillo, y se le pone jitomate, y bueno, ya después de ahí ya se puede mezclar con diferentes carnes. Ahí le conocemos al tasajo, la cecina, la carne enchilada, el chorizo, y bueno, y eso permite ya dorarla en las brasas y es una delicia disfrutarla, ¿eh? Sí. Y acompañada de sus buenos chapulines, acompañada de sus gusanos de maguey, ¿no? Sí. Es algo riquísimo. Los chapulines originarios también de Oaxaca, ¿no? Los rojitos que van tostados. Sí. No, muy rico. Y fíjense que algo que a mí me llama la atención en el tema culinario es que quien aprecia mucho el tema de nuestra riqueza gastronómica son los extranjeros. Caminando allá por el mercado 20 de noviembre, me ha tocado ver pues a los extranjeros comprarse sus bolsitas de chapulines, Sí. degustarlo como una botana. Una botanita, ¿sí? Sí, y son precios muy accesibles, realmente son muy accesibles y muy nutritivos además. Sí. Sí. Y bueno, el tejate, ¿no? Y bueno, cada región, porque en el caso de los valles de Oaxaca en particular, ahí se concentra prácticamente la gastronomía de Oaxaca. Sí. Está el chocolate, está el tejate, están las tlayudas, están los moles, pero cada región o cada municipio también tiene su propia gastronomía muy propia de cada lugar. Tiene un pan propio, tiene una bebida propia, ¿no? Y hay comidas ancestrales que prácticamente han ido desapareciendo. Y aquí haría una acotación interesante. En el caso particular de Tlaxiaco, yo espero que esta entrevista la vean mis paisanas que han sido exponentes. Recientemente han estado en Arabia Saudita, en Egipto, en Japón, llevando la famosa barbacoa, porque hay otra parte de esta comida. La barbacoa es parte inherente de nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos la barbacoa que comemos en esa zona nosotros? Normalmente se hace en una escarbación, se pone leña, 3, 4, 5 horas, se ponen piedras, ya una vez que está preparada se pone el chivo, el borrego, el puerco, y se tapa con hojas de maguey y se deja cocer ahí 4 o 5 horas y es una delicia, porque va acompañado además de su guisado, ¿no? Va acompañado también de la masa que le llamamos a esta molienda del maíz y se deja cocer y es algo muy muy rico que es parte también propiamente de la gastronomía prácticamente de Oaxaca. Sí. La gran mayoría de nosotros oaxaqueños y en el caso particular de los mixtecos comemos lo que es la barbacoa. Riquísima. Riquísima, no. Viene siendo un horno de hoyo, así se lo podría conocer. Sí, es un horno de hoyo, no es propiamente como lo conocemos aquí en Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, que lo hacen ya en un lugar muy profesamente. Sí. Además la gastronomía está vinculada también con tradiciones ancestrales. Sí. Decía mi abuelo que cuando había que darle de comer a la tierra se ofrendaba haciendo ese tipo de comidas y era una ofrenda para la tierra, pero también era una delicia para quienes vivíamos en ese espacio. Sí. Gracias por compartir esto, diputado. ¿Le gusta el cine? Sí, claro. El cine es algo que me encanta. Me voy a sonar un poquito, ¿cuál sería la palabra correcta? Pero me gusta mucho el cine de reflexión. A mí una de las películas que más me gustan es la de Akira Kurosawa, Los 7 Samuráis, que justamente habla de la gratitud y de la ingratitud. Bueno, desde mi percepción es algo que sí me gusta mucho el cine. Estudié en la Ciudad de México, tenía la oportunidad de ir a la Cineteca y disfrutar de buen cine. Le queda muy cerca. Bueno, yo estudié en la FES Acatlán. Ah, ok. El segundo campus más grande. Hacia el norte, sí. Hacia el norte, sí. Naucalpan. Sí. Diputado, ¿le gusta la lectura? Sí, por supuesto. ¿Algún autor preferido, alguna obra favorita que tenga? Bueno, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, es algo que es muy importante. Pero me gustan mucho los escritores rusos, sobre todo. La madre de Máximo Gorki es un libro que a mí en lo particular me encantó porque habla de ese vínculo amoroso de una madre hacia su hijo. Y
bueno, para mí es algo muy importante, ¿no? ¿Qué disfruta o qué es lo que más disfruta en este momento haciendo en la vida? ¿Qué más disfruto? Bueno, como los procesos de la propia vida, me hacía esa pregunta hace rato de cuál era mi aspiración, Sí. si alguna vez yo pensaba ser diputado. Bueno, es un tema de compromiso social, ¿no? Yo recuerdo estando en la universidad, en la materia de teoría del Estado, un profesor, Rubén Islas, y preguntaba que por qué estudiábamos. Entonces, nos pregunta a todos, y me pregunta a mí por qué yo estudiaba, o por qué quería ser abogado, por qué estudiaba la carrera. Yo le decía, bueno, porque más allá de las aspiraciones materiales, la aspiración es lograr poder transformar ese espacio, esa realidad en la cual uno vive, ¿no? Entonces, eso es lo que yo disfruto, Sí. poder transformar mi pasado de joven y mi pasado de ir construyéndome como una persona dentro de este espacio, dentro de esta sociedad. Siempre tuve la convicción de poder participar. Participamos en las luchas estudiantiles del 2000, he participado en los procesos agrarios, en los procesos campesinos, he estado vinculado a ello. ¿Y qué disfruto? Pues el que lograr que estas aspiraciones o sueños de la sociedad, de las comunidades, puedan lograr transformar esa realidad aún dolorosa, ¿no? Ante Sí. la falta de cosas muy básicas como el agua, el tema de la salud, de la alimentación. Y eso es algo que cuando vas viendo que se van logrando estas aspiraciones colectivas es muy satisfactorio. Eso es lo que a mí me gusta mucho, lo disfruto. Sí. Y bueno, es algo que lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestra vida. Y todo esto que usted comenta, más allá de lo que se nos enseña en teoría del Estado, con Hans Kelsen, ¿no? Que es Sí. meramente teórico. Sí, sí, la famosa pirámide. Así es. Sí. Diputado, ¿qué es lo que nunca dejaría de hacer en la vida? Algo que nunca dejaría de hacer. Nunca dejaría de luchar, ¿no? Nada más que las luchas van cambiando, porque decía Carlos Marx que quien es joven y no es revolucionario es una contradicción en sí mismo. Y bueno, fíjate que estas frases yo las he ido reflexionando en este proceso de la vida misma, y bueno, también hay una realidad, Sí. ¿no? Porque puedes tener mucha conciencia política, mucha claridad de las cosas, pero también hay una realidad avasallante que no te permite ir más allá. Sí. También vas entendiendo este juego de las correlaciones de los factores, de los poderes fácticos, ¿no? de los poderes formales, y eso plasmarlo en un tema real de la propia sociedad, pues o te disfuncionas o tienes más convicción para seguir luchando por lo que tú crees y consideras que es justo, ¿no? Diputado, ¿y qué es lo que nunca haría en la vida? ¿Qué nunca haría en la vida? Ir en contra en el caso particular mío que hago política, que trabajo con la gente, pues ir en contra de sus intereses, ir en contra de sus anhelos y sueños. Por ejemplo, ahorita en un tema histórico en el cual estamos viviendo, con esta rearticulación de la derecha en Estados Unidos, con Donald Trump, que tiene un discurso antimigrante, un discurso inclusive contrario a los intereses de nuestro país, pues es estar a favor de ellos, debemos estar a favor del pueblo, ¿no? Sí. Siempre con esta convicción nacionalista, pero sobre todo con esta convicción de lograr que nuestro país mantenga la unidad y no pase lo que pasó en 1856, cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Digo, nunca seríamos contrarios a los intereses de la mayoría. Sí, claro. Sí. Diputado, ¿algún pensamiento, frase o texto que usted haga suyo, que lo haya marcado en su vida? Claro, fíjate que, bueno, yo estudié en la FES Acatlán, todavía estudié con el Plan 85. Y recuerda que el Plan 85 estuvo construido básicamente por los exiliados. Sí. Estas luchas de Latinoamérica, ¿no? De Chile, de Paraguay, de Argentina. Y esos exiliados llegaron a México. Y una de las frases, digo, tal vez no me autodefina marxista porque han cambiado contextos diferentes, pero una frase en particular que me arraiga y
me identifico mucho con ella es que dice que no es la conciencia lo que determina el ser social, sino por el contrario, el ser social es lo que determina la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que no es el hecho de que tú leas demasiado, que tengas una formación teórica, dogmática, lo que va a hacer que puedas transformar, sino es el hecho de que esta realidad social en la que tú vives te permita poder transformarla. Es decir, es la iniciativa, es la convicción, es la conciencia, lo que puede lograr que muchas cosas materiales que la gente necesita, pues pueda tenerlas. Entonces, yo con esa frase me quedo, porque para mí engloba, yo creo que la lucha de todos, no solamente en un tema político, sino en la cultura, en el arte, en la ciencia, ¿no? Así es. Diputado, ¿algún personaje que usted admire histórico? Personaje que yo admiro históricamente. O pueden ser varios. Pues son muchos. Emiliano Zapata, ¿no? Ujú. Yo leí alguna vez un libro cuando Zapata acompaña a campesinos de Morelos reclamando el tema de la tierra y les petean en la cara que no tienen derecho a eso. Y es lo que lo enardeció, esa vivencia, pues justamente para rebelarse y ser partícipe de la revolución. Y Villa, bueno, por supuesto, un genio militar, pero sobre todo cómo ese proceso histórico de lo que él era a lo que llegó a ser. Pues digo, los seres humanos y los hombres y las mujeres estamos prácticamente, nos vamos construyendo a partir de momentos históricos. Zapata y Villa para mí son fundamentales, ¿no? En el caso de México. Claro. En el caso de otras partes del mundo, pues por supuesto Ernesto Che Guevara, ¿no? Este proyecto que le conocía como el foquismo revolucionario, ¿no? En la cual pretendía llevar la revolución a varias partes. Y bueno, pues para mí esos son importantes. Podríamos hablar de muchos, ¿no? Pero para que no me vayan a estigmatizar, mejor lo dejamos hasta ahí. Aquí tiene libertad, diputado. Recuerde que nadie lo puede reconvenir. Ah, no, eso por supuesto. ¿Cómo se vislumbra usted en 5 o en 10 años? Bueno, fíjate que regresando a esa frase o la convicción que uno tiene, yo tengo ahí un objetivo político y social. Me gustaría ser presidente municipal de mi municipio, de Tlaxiaco. No por un tema de ego, ¿no? Sí. Yo tengo mis convicciones y mi visión de lo que puede pasar si en el caso particular de mi municipio me da la oportunidad. Yo estoy convencido que la única manera de que se transforme una sociedad, y en el caso particular te comentaba al principio de que Tlaxiaco ha sido un centro comercial, hemos sido intermediarios durante muchos años. Sí. Pero entonces yo considero que es importante generar fuentes de empleo, es importante generar otro tipo de perspectivas o expectativas, no solamente en el tema del intercambio, no solamente en el tema de que tengamos braceros, inmigrantes de mano de obra barata en Estados Unidos. He visto ejemplos muy cercanos, porque Oaxaca y Puebla son muy cercanos, y el tema de cómo han ido creciendo pequeñas empresas. Me gustaría que en el caso particular de mi ciudad pueda tener industrias, ¿no? Pueda tener la posibilidad de que toda esa mano de obra calificada, que se ha preparado, porque tenemos tecnológicos, hemos apostado mucho al tema de la educación, tengamos la oportunidad de crear una sociedad de trabajo. Y por eso tengo ese anhelo. Sí. Es ahí como esa aspiración, pero no en un tema de vanidad, un tema de ego, ¿no? Sino un tema para ayuda, claro, para labor social. Así es. Qué bien, diputado. Ya casi para terminar, diputado. Sí. ¿Tiene usted alguna mascota, algún animal de compañía? Ah, sí, por supuesto, mi Nachito. A ver, cuéntenos del Nachito. Nachito es un gato que me lo regalaron. Sí. Siempre me han gustado los animales. Bueno, no me gusta tosigarlos, me gusta contemplarlos, disfrutarlos. Y Nacho es un gato que tengo, que desde niño siempre hemos tenido esa vinculación, porque han pasado dos cosas. Sí. Tengo 46 años. Cuando yo era niño recuerdo que los animales pues tenían una función especial en la familia. Sí. ¿No? Entonces el perro pues tenía que cuidar el ganado, los gatos tenían que cazar los ratones, pero ha cambiado esa perspectiva. Ahora los gatos pues prácticamente se han convertido ya, y además por ley, porque ya se modifica. Ya hay derechos. Hay derechos, ¿no?
yo creo que han dejado de ser mascotas, para mí, Sí. ¿no? Sino que son, tal vez no puedan expresarse, pero disfruto mucho a Nacho porque ahora que regreso a su casa, a Tlaxiaco, Gracias. me gusta verlo y algo que no podía apreciar cuando era niño por esta rapidez de la propia vida, de disfrutar los animales de compañía. Sí. Y cómo se han ido un proceso, no los humanizo, porque no soy de que hay que ponerle cosas, Sí, sí. ¿no? Pero si pudieran hablar, pudieran expresar muchas cosas. Eso es lo que disfruto yo de Nacho. Y los gatos pareciera que hablan, ¿eh? Son muy guturales y a veces parece que dijeran palabras, bueno, se expresan, pero parecía que estuvieran diciendo palabras. Sí, es correcto, sí. Eso es algo que acabo de descubrir. Qué bien, diputado, un saludo a Nacho. Un saludo a Nacho. Diputado, ya la última y nos vamos. Sí. ¿Qué prefiere usted, un día soleado y caluroso o un día frío y lluvioso? Bueno, como buen mixteco, mi distrito es un lugar frío. Tiene varios microclimas, pero particularmente donde yo vivo es muy frío, porque hemos llegado a estar hasta menos 6 grados. ¿No? Entonces, ahora con este cambio climático, Sí. con el tema del calentamiento global, pues los climas han sido muy inestables, ¿no? Pero como buen mixteco y sobre todo en este distrito que yo vivo, que es frío, prefiero mejor el frío y una tarde lluviosa que el calor, porque es algo que no se aguanta, ¿no? Sí. Y que lo vivimos ahora con estas sequías extremas, y no, la verdad es mejor el frío y Sí. la tarde lluviosa. Diputado, ¿algún mensaje que quiera enviarle a nuestro amable auditorio? Sí, bueno, fíjate que no expresé mixteco, pero te voy a expresar algunas palabras. Adelante. mixtecos. Guta Avisa es muchas gracias, ¿no? Oba Amani, o sea, que estén muy bien. Masachi Teño, yo soy una persona de pueblo, y decirles que a mis hermanas y hermanos y ciudadanas que nos vean desde este medio, decirles que hay una convicción. El hecho de estar acá también cambia percepciones, ¿no? Porque se dice que los legisladores nada más vienen a dormir a su curul. No, es un trabajo, es bastante arduo, no alcanza el tiempo. Pero bueno, para mí es algo de compromiso y sobre todo de encargo, porque tenemos que hacer una referencia distinta, un paradigma distinto. Y decirles que tiene que lograrse. Yo recuerdo mucho en las aulas, con los maestros siempre son muy persistentes y muy críticos, pero una de las cosas que yo hago todos los fines de semana cuando yo regreso, después de estar en Cámara, de estar en sesión del proceso legislativo, regreso a mi distrito a informar puntualmente todos los cambios a la Constitución, porque aunque los medios sean masivos en Facebook y tantas redes sociales Sí. que hay, pareciera ser que se informan, sí, pero de manera muy superficial. Ahora, por ejemplo, con esta reforma del artículo segundo, tengo otra convicción distinta, ¿no? ¿Cuál es? El de poder orientar y sobre todo de poder explicar de manera muy puntual y precisa estos cambios a la Constitución que se han dado, y en el caso particular de Oaxaca, en el caso particular mío, que yo soy un diputado indígena, Sí. pues hago esta labor y decirles que bueno, pues que los procesos sociales se hacen de manera social, es decir, con la participación de todos. No basta que con solamente se vote, sino que también hay que ser muy exigentes con la labor que uno realiza como servidor público. Y eso es lo que yo tendría que decir. Gracias, diputado. Y siempre creo yo que es mejor estar cerca de la gente que por medio de la tecnología. Sí. Diputado, agradezco mucho el que haya estado con nosotros, su tiempo, el que se haya abierto compartiéndonos todo esto que nos ha platicado, que nos ha dado datos muy importantes e interesantes y que nos permita conocerlo más a fondo. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias. Le pediría yo, si no es molestia, que se despida en mixteco. Sí. Guta Avisa, Obane, Masachi, Masukawa, Masape, Casa, Kukasat Niño, Kukasawa, Kukasao, a Suchilulema, a Kuga Escuama y a Sama y a Nukoyo. Lo que quise decir es que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apostando a los niños para que sigan estudiando y construir un México diferente. Nukoyo significa Ciudad de México o México, porque
grupo yo es agua. Mm, Eso significa, ¿no? Entonces, recuerda que la Ciudad de México... sí, era una sobre gran- un islote. Así es. Nuevamente, diputado, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Esto es Más que Legisladores. Así de esta manera hemos conocido más a fondo a nuestro diputado Alejandro López. Muchas gracias y hasta la próxima.